Si estás dando el paso de diseñador gráfico a director de arte, es mejor que veas esto antes. En la dirección de arte no se trata simplemente de diseñar bonito o mejor, porque vas a tener que liderar equipos, presentar proyectos a clientes o jefes o tomar decisiones importantes. Y si no estás preparado, la puedes pasar un poco mal. A mí también me pasó, estuve allí, también cometí muchísimos errores de los cuales aprendí. En este video te voy a contar lo que me hubiese gustado saber en esa transición de diseñador gráfico a director de arte para que tú la hagas de la mejor manera y con la mayor confianza posible. Si estás iniciando en la dirección de arte, no puedes esperar que simplemente las ideas lleguen a ti para ejecutar. Tienes que formar parte del proceso creativo. Cuando eres director de arte, se espera de ti que también pienses ideas, que aportes desde el concepto, lo estratégico y lo visual. ¿Cómo lo solucionas? Tienes que cambiarte el chip. Tienes que empezar a preguntar y a involucrarte en el proceso creativo. Tienes que empezar a hacerte preguntas en todos los briefs que te lleguen. ¿Qué quiere lograr el cliente con esto? ¿Qué podrías proponer diferente? Aunque no tengas la idea final, sumar ideas al equipo, una referencia o un enfoque ya te pone en la posición de director de arte. Un buen ejercicio es ver campañas y preguntarte qué decisiones creativas se tomaron y por qué. De hecho, te voy a recomendar el video anterior a este donde te hablo de la dirección de arte y analizo 5 campañas creativas desde su concepto hasta su ejecución. Así, entrenas tu cabeza para pensar en ideas, no solo en diseño. Y eso es lo que empieza a diferenciarte como director de arte. Al iniciar como directora de arte, pasé por ese miedo de tener que presentar ideas o proyectos. Puede que todavía me dé un poco de nervios hacer presentaciones a grandes audiencias, sin embargo es algo que no me paraliza y puedo controlar. Y es normal sentirse también un poco inseguro si estás iniciando en la dirección de arte al presentar tus proyectos e ideas a grupos que tienen más experiencia. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que tu voz es parte importante del proceso creativo. Si no hablas, si no explicas lo que hiciste, nadie lo va a hacer por ti. ¿Cómo se supera? Practicando. No esperes una reunión grande para empezar. Explícale tu idea a un colega, grábate contándola o escribe cómo la presentarías. Tienes que tener en cuenta que cuando tienes claro por qué hiciste lo que hiciste, hablarlo se vuelve mucho más natural. Usa una estructura simple. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué impacto buscas? Y recuerda que no hay ideas o conceptos malos. Así tu idea no sea la seleccionada, esta puede despertar insights o conceptos en las otras personas. Y otro error muy importante, sobre todo cuando inicias en la dirección de arte, es el miedo a liderar. Cuando pasas a la dirección de arte, no solo cambia tu cargo, sino también tus responsabilidades. Así no tengas un equipo creativo a quien dirigir, vas a tener que liderar otros procesos. Por ejemplo, vas a tener que guiar fotógrafos, marcar estilos visuales en las campañas o tomar decisiones que otros deben seguir. El problema es que muchos piensan que para liderar necesitas tener todas las respuestas y no es así. Lo que sí necesitas es confianza para dar una dirección, porque si tú dudas todo el tiempo, los demás también van a dudar. No se trata de ser el que se las sabe todas, se trata de tener una visión, proponerla y sostenerla. Y si no estás seguro de algo, no pasa nada, se vale preguntar, pero no te quedes callado. Empieza practicando con situaciones pequeñas. Arma un mood board, propon un estilo visual, explica por qué elegiste ese camino. Con eso ya estás liderando. Muchos directores de arte no entrenan su ojo. Para tomar buenas decisiones visuales tienes que consumir. ¿Qué consumir? Cine, moda, libros, arte, arquitectura. Todo alimenta tu mente y te da nuevas ideas. Y te digo algo, si no tienes este background, tus decisiones visuales van a ser débiles. ¿Qué puedes hacer? Desarrolla el hábito de ver cosas, guarda referencias, analiza campañas, fíjate qué decisiones tomaron y qué sensaciones generan. Mira mucho cine, moda, arte, ilustración, arquitectura. Todo esto alimenta tu mente. Cuanto más entrenes tu ojo, más claras se vuelven tus decisiones visuales. Y eso como director de arte es oro.
Por eso en este canal tengo una playlist donde te hablo de cine y series porque creo que son una herramienta importante para entrenar tu ojo. Te dejo el enlace en la cajita de la descripción y además tengo un podcast donde analizo los afiches de películas y series que se llama No es por hablar y también te dejo el enlace en la cajita de la descripción. Otro error muy común es no estar al tanto de las tendencias. Como director de arte, no solo se trata de que la campaña o lo que estés realizando se vea bonito, sino también tienes que saber cómo se están comunicando las marcas hoy. Por ejemplo, qué formatos están funcionando o qué campañas están marcando tendencia. Acá la solución es simple, conviértete en consumidor activo de publicidad. Mira campañas nuevas, sigue premios, agencias, marcas que te inspiren. Así lograrás entender qué está funcionando y por qué. También analiza el contexto, por qué esta campaña se volvió viral, qué insight usaron, cómo adaptaron el mensaje al formato. Estar al día es estrategia. Te da herramientas para proponer ideas más relevantes y más ajustadas a lo que el mundo está pidiendo. Recuerdo que en alguna de las agencias donde trabajé nos sentábamos en equipo los mediodías para analizar las últimas campañas que habían salido. Lo hacíamos desde el concepto, el insight hasta la ejecución y era genial porque al final terminas aprendiendo del trabajo de otros. Este es un clásico. Muy rara vez como directores de arte trabajamos en solitario. Casi siempre tenemos que trabajar en grupo, en equipo y muchas veces en dupla, en este caso de la mano de un redactor creativo. Lo bueno de esto es que tienes que dejar tu ego atrás, abrirte a las opiniones de las otras personas y ceder cuando sea necesario. La clave está en entender que la dupla es un equipo, no es una pelea de egos. Comparte tus ideas desde el inicio, escucha lo que propone el otro y busca puntos en común. Si algo no te convence, dilo con argumentos y si el otro propone algo mejor, reconócelo. A veces tu concepto visual va a inspirar el texto y a veces el texto va a dar pie a la visual. Así se construyen las ideas fuertes. Ten en cuenta que cuanto mejor funcione la dupla, más potentes van a ser las campañas. Cuando empiezas como director de arte, es normal no tomarse de buena manera los feedbacks que hagan sobre tu trabajo. Te sientes inseguro porque al parecer no lo hiciste correctamente, pero tienes que entender que el feedback no simplemente es para señalar tus errores, sino también para ayudarte a crecer. Pero si te lo tomas a mal y te pones a la defensiva, puede ser una barrera. No esperes que llegue retroalimentación sobre tu trabajo. Pídelo, pero pídelo con intención. No solo un ¿qué te parece?, sino preguntas concretas como ¿esto comunica bien? ¿Ves algo que podría mejorar? ¿Cómo se siente esto visualmente? Y cuando te respondan, escucha. No todo el feedback te va a gustar, pero aprende a filtrar lo que te sirve y soltar lo que no. A veces, una crítica constructiva es justo lo que te hace falta para ver lo que no estabas viendo. Si tomas el feedback como una herramienta, no como una amenaza, te vas a volver mucho más sólido como director de arte. Para tomarlo como herramienta y no como amenaza, tienes que trabajar la seguridad en ti mismo. Mencionados estos 7 errores, ahora quiero compartir contigo las que son, a mi parecer, las habilidades más valoradas en dirección de arte por las agencias. Pensamiento conceptual más allá del diseño. Hoy no alcanza con que tus piezas se vean bien. Se espera que puedas pensar ideas, aportar desde el concepto, el insight y la estrategia. ¿Cómo lo desarrollas? Practicando briefs, cuestionando el porqué detrás de cada diseño y viendo campañas con ojo crítico. Saber presentar tu trabajo, explicar por qué tomaste ciertas decisiones y defender tu propuesta con claridad es casi tan importante como el diseño mismo. Además, comunicar bien tus ideas también te da más peso dentro del equipo. La gente empieza a escucharte más, a confiar en tu criterio y te posiciona como alguien que no solo ejecuta, sino que lidera. Buen criterio visual. Las agencias valoran un director de arte con buen ojo, que pueda tomar decisiones visuales con intención y que no repita fórmulas, es decir, que sea novedoso. ¿Cómo se logra? Alimentando tu ojo con cine, arte, moda, fotografía, arquitectura y analizando por qué te gusta lo que te gusta. El manejo técnico sigue siendo importante. Las agencias esperan que puedas moverte con soltura en herramientas como Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects o Figma y que estés al tanto de nuevas plataformas, plugins o flujos de trabajo colaborativos.
También es más valorado que el director de arte entienda mínimamente de animación, diseño responsivo, UI o edición de video, no para hacer todo el trabajo, pero sí para proponer con criterio. Conocimiento de tendencias y formatos actuales. Un director de arte hoy tiene que estar al tanto de cómo se comunican las marcas en redes, formatos cortos, interactividad, entre otros. ¿Qué hacer? Seguir campañas, premios, redes de marcas y creadores. Entender qué se está haciendo y por qué está funcionando. Si te viste reflejado en alguno de estos errores, déjalo en los comentarios, o si ya pasaste por la transición, déjanos tus consejos, así aprendemos todos juntos. Ahora que sabes qué errores evitar, te invito a ver el video donde te explico qué hace un director de arte, así vas a entender mucho mejor cómo aplicar todo esto. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para ver más contenido como este. Nos vemos.